Hay errores que te destrozan y hay errores que te reconstruyen de una forma en la que jamás volviste a ser la misma persona. Ella no lo sabía entonces, cuando todo comenzó, cuando la miraban con desprecio en esa oficina donde había dado 3 años de su vida. Creía que el error había sido confiar en que el esfuerzo importaba, en que la honestidad bastaba, en que alguien la defendería cuando llegara el momento. Pero nadie lo hizo. La culparon de un fraude que no cometió. La acusaron frente a todos. La humillaron delante del hombre que amaba en secreto, el mismo que la miró como si fuera basura. Y ella no dijo nada, solo bajó la cabeza, solo sintió como el mundo se cerraba a su alrededor. Cuando salió de ese edificio, con una caja de cartón en las manos y lágrimas que no podía contener, pensó que eso era el final, que el error había sido existir en un lugar donde nunca fue suficiente. Pero en realidad, el verdadero error aún no había ocurrido. El verdadero error fue lo que vino después. Porque lo que aprendió en los meses siguientes no fue perdón, no fue olvido, fue algo mucho más peligroso, algo que cambiaría todo. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías quedado callada para siempre? Ella tampoco lo hizo. Los primeros días fueron los peores, no porque extrañara el trabajo, sino porque cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver sus caras. La gerente que la señaló con el dedo, los compañeros que desviaron la mirada, y él, siempre él, el hombre al que había amado en silencio durante 2 años, el que le sonreía en el ascensor, el que le pedía café cuando trabajaban hasta tarde, el mismo que, cuando la acusaron, no movió un músculo, solo la miró como si fuera una extraña, como si nunca hubiera existido. Ella pasaba las noches despierta preguntándose cómo había llegado hasta ahí. Revisaba una y otra vez los correos, los documentos, buscando alguna señal que hubiera pasado por alto. Pero no había nada. Alguien la había incriminado. Alguien había plantado evidencia falsa. Y lo peor era que nadie quería escucharla. Nadie quería la verdad. Solo querían un culpable. Y ella era perfecta para ese papel. Invisible, prescindible, fácil de borrar. Entonces, una noche, mientras revisaba viejos archivos en su computadora, encontró algo. Un correo. Uno que nunca debió haber visto. Y en ese momento, todo comenzó a tener sentido. El nombre que aparecía en ese mensaje lo cambió todo, porque no era un desconocido, era alguien en quien había confiado, alguien que sonreía mientras la destruía. Y ahí fue cuando dejó de llorar, porque el error ya no era haber confiado, el error era no haber visto quién realmente era esa persona. El nombre en ese correo era Min-jae, su compañera de escritorio, la mujer que le había ofrecido ayuda cuando nadie más lo hacía, la que le traía té cuando estaba estresada, la que escuchaba sus problemas, la que sabía todo sobre ella, incluyendo su amor silencioso por Jung-ho, el director de proyectos. Y ahí estaba la respuesta. Min-jae también lo amaba, siempre lo había amado, pero él nunca la miraba. No de la forma en que, sin darse cuenta, miraba a ella. Y eso fue suficiente. Suficiente para planear su destrucción con una precisión escalofriante. Los documentos alterados, los correos falsos, la evidencia plantada en su computadora. Todo había sido Min-jae. Y lo peor era que nadie sospecharía jamás de ella. Porque Min-jae era perfecta. Siempre sonriente, siempre eficiente. Siempre 2 pasos adelante. Mientras procesaba esta verdad, sintió algo nuevo. No era tristeza, no era miedo, era claridad. Una claridad fría y brutal. Durante semanas había creído que el error era haber sido débil, haber confiado, haber esperado que alguien la salvara. Pero el verdadero error fue pensar que debía jugar limpio en un mundo donde nadie más lo hacía. Entonces tomó una decisión. No iría a la policía, no buscaría justicia legal.
porque la justicia real no vivía en los tribunales, vivía en las consecuencias. Y ella iba a asegurarse de que cada persona que la había traicionado sintiera exactamente lo que le habían hecho sentir. Empezando por Min-jae, pero no todavía. Primero necesitaba aprender. Necesitaba convertirse en alguien que Min-jae jamás vería venir. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que desapareció del mapa. Dejó de contestar llamadas. Dejó de visitar los lugares donde podía encontrarse con alguien conocido. Dejó de ser la chica tímida que nunca alzaba la voz, porque estaba ocupada aprendiendo. Aprendió diseño de sistemas, programación, análisis de datos. Se metió en cursos nocturnos que pagaba con los ahorros que le quedaban. Estudió hasta que sus ojos ardían, hasta que cada línea de código tenía sentido, hasta que podía entrar y salir de cualquier sistema sin dejar rastro. No para robar, no para destruir, solo para saber, para entender cómo funcionaba el mundo que la había escupido. Y entonces, cuando estuvo lista, aplicó a una empresa competidora, una más grande, más poderosa, con un solo objetivo: volver. Pero no como víctima, como alguien que sabía exactamente dónde estaban enterrados todos los secretos. La entrevista fue fácil, demasiado fácil, porque ya no era la misma. Hablaba con seguridad, miraba a los ojos, sabía lo que valía. Y cuando le ofrecieron el puesto, sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Si alguna vez sentiste que nadie te defendió, esta historia es para ti. Porque a veces, la única persona que puede defenderte eres tú misma. Y a veces, defenderte significa reconstruirte desde cero para que nadie pueda volver a romperte. Ella lo había hecho, y ahora, con acceso a información privilegiada y conexiones que Min-jae ni siquiera imaginaba, estaba a punto de empezar la parte que realmente importaba. La parte donde todos descubrirían qué tan equivocados habían estado. Su primer día en la nueva empresa fue estratégico. Se presentó con humildad, con la sonrisa justa, con la actitud de alguien que solo quiere trabajar y aprender. Nadie sospechó nada. Nadie vio la tormenta que traía consigo, porque ella había aprendido la lección más importante. Los que sonríen todo el tiempo son los más peligrosos. Y ahora, ella era uno de ellos. En 2 semanas ya tenía acceso a los sistemas que necesitaba. En 1 mes, conocía cada proyecto en el que su antigua empresa estaba trabajando. Sabía sus debilidades, sabía qué clientes estaban insatisfechos, sabía qué contratos pendían de un hilo. Y sabía exactamente cómo usar esa información. Pero no lo hizo. Todavía no. Porque esto no se trataba de destruir una empresa. Se trataba de destruir a las personas que la habían destruido a ella. Entonces esperó, observó, escuchó. Y un día, mientras almorzaba sola, recibió un mensaje. Un mensaje de un número desconocido. Decía: sé lo que te hicieron y sé quién lo hizo. Si quieres pruebas, encuéntrame mañana a las 8 p.m. en el café frente a tu antiguo edificio. Su corazón se detuvo. Alguien más sabía. Alguien había estado observando. Durante todo este tiempo, mientras ella planeaba su regreso, alguien más había estado siguiendo el mismo rastro. ¿Era un aliado o era una trampa? No lo sabía, pero tenía que descubrirlo, porque si había alguien más con pruebas, alguien que podía exponer la verdad antes de que ella estuviera lista, todo su plan se vendría abajo, y no lo podía permitirlo. No después de todo lo que había sacrificado. Llegó 15 minutos antes. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, donde podía ver la entrada. Pidió un café que no tocó. Solo esperó. Observó cada rostro que entraba, cada movimiento, cada sombra. Y entonces lo vio. Jong-ho, el hombre que había amado, el hombre que la había mirado como basura cuando la acusaron, el mismo que ahora caminaba hacia ella con una expresión que no podía descifrar. Se sentó frente a ella sin pedir permiso, sin disculparse. Solo la miró durante un largo momento, como si la estuviera viendo por primera vez. Y entonces habló. Sé que fuiste tú quien envió esos documentos a mi correo hace 3 años. Ella no respondió.
Solo lo observó, esperando. Y sé que eran falsos. Lo supe desde el principio. El mundo se detuvo. ¿Qué? Su voz salió quebrada, débil, como la de la chica que había sido. Min-jae me pidió que te acusara. Me dijo que si no lo hacía, expondría algo que podía arruinar mi carrera. Algo que ella había fabricado pero parecería real. Así que lo hice. Te dejé sola, te dejé caer. Él bajó la mirada, pero no porque quisiera, sino porque fui un cobarde. Ella sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que había mantenido congelado durante meses. ¿Y ahora vienes a disculparte? 3 meses después, cuando ya no importa. No vine a disculparme, vine a advertirte. Min-jae sabe que estás de vuelta, sabe que trabajas para la competencia y está planeando destruirte otra vez, pero esta vez tiene más poder y más aliados. Entonces deslizó un sobre a través de la mesa. Aquí está todo. Correos, pruebas, nombres, todo lo que necesitas para exponerla, pero tienes que actuar rápido. Ella tomó el sobre, lo abrió con manos que apenas temblaban, y ahí estaba todo. Cada mentira, cada manipulación, cada persona que Min-jae había usado como peón, incluyéndolo a él. Había correos donde Min-jae admitía haber plantado la evidencia, mensajes donde se jactaba de lo fácil que había sido engañar a todos, capturas de conversaciones donde planeaba su siguiente movimiento, y lo más escalofriante, un plan detallado para arruinar no solo su reputación, sino su vida entera. Min-jae no se conformaba con ganar, quería aniquilarla. Ella cerró el sobre y miró a Jung-ho. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué ahora? Él suspiró. Porque me di cuenta de que lo que más me asustaba no era perder mi trabajo, era convertirme en alguien que no reconocía cuando me miraba al espejo. Y porque hizo una pausa. Porque nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de odiarme por lo que te hice. Ella quiso sentir algo. Quiso que esas palabras importaran, pero ya no lo hacían. El amor que había sentido por él había muerto el día que él eligió salvarse a sí mismo. No necesito tu culpa, solo necesito esto. Levantó el sobre. Gracias. Se levantó para irse, pero él la detuvo. Espera, hay algo más que debes saber. Min-jae no está trabajando sola. Hay alguien más, alguien con más poder. Y si vas tras ella, irás tras ellos también. Ella lo miró. Y por primera vez en meses, sonrió de verdad. Perfecto. Cuanto más grande caigan, mejor. Hay historias como esta que no se cuentan una sola vez, y esta no será la última. Porque cuando aprendes que el error no fue lo que te hicieron, sino cómo respondiste, te conviertes en alguien imparable. Al día siguiente, ella no fue a trabajar. Llamó para decir que estaba enferma. Pero no estaba enferma. Estaba ocupada planeando el movimiento perfecto. Estudió cada documento que Jung-ho le había dado, trazó conexiones, identificó patrones y descubrió la verdad. El nombre detrás de Min-jae era el director ejecutivo de su antigua empresa, un hombre respetado, admirado, intocable, pero también un hombre que había construido su imperio sobre mentiras. Min-jae era su protegida, su herramienta, y a cambio, él le garantizaba ascensos, protección, inmunidad. Mientras otros trabajaban duro, ella solo tenía que señalar a quien quisiera eliminar, y eso la convertía en la empleada más valiosa, la más leal, la más peligrosa, pero también la más vulnerable, porque si él caía, ella caería con él. Y ahí estaba la clave. No podía destruir a uno sin destruir al otro. Tenía que hacerlo al mismo tiempo, con precisión quirúrgica, sin errores, porque solo tendría una oportunidad. Entonces pasó 3 días sin dormir, 3 días organizando cada pieza de evidencia, 3 días construyendo un caso tan sólido que ningún abogado podría desmontarlo,
Y cuando estuvo lista, cuando cada documento estaba en su lugar, cuando cada correo estaba respaldado, cuando cada prueba era irrefutable, hizo una sola llamada a un periodista de investigación, uno conocido por exponer escándalos corporativos, uno que no tenía miedo de perseguir la verdad sin importar a quién destruyera en el proceso. Tengo una historia para ti, y si la publicas, será la más grande de tu carrera. Él se rió. Todos dicen lo mismo. Yo tengo pruebas, nombres, correos, todo. Hubo una pausa. Te escucho. La reunión fue en un café discreto. Ella llegó con una maleta. Dentro estaba todo. El periodista, un hombre de 40 años con ojos cansados pero afilados, revisó los documentos durante 1 hora. No dijo nada. Solo leía, tomaba notas, revisaba fechas, contrastaba pruebas. Y entonces, finalmente, levantó la mirada. Esto es real. Lo sé. Si publico esto, destruirá carreras, arruinará vidas, habrá demandas. Lo sé. Él la estudió. ¿Por qué lo haces? ¿Venganza? Ella lo miró directamente a los ojos. No, justicia. Hay una diferencia. Él asintió. Dame 1 semana. Necesito verificar todo, contactar fuentes, construir la historia. Pero te prometo algo. Cuando esto salga, el mundo entero sabrá lo que te hicieron y lo que hicieron a tantos otros. Porque no era solo ella. Mientras investigaba, había descubierto que Min-jae y el director habían destruido a docenas de empleados a lo largo de los años. Gente inocente que fue culpada, despedida, arruinada. Gente que nunca tuvo la oportunidad de defenderse. Gente que, como ella, había creído que el error era confiar. Pero ahora, todos sabrían la verdad. La noticia salió un martes por la mañana. Un artículo devastador con cada prueba expuesta. Correos, documentos, testimonios anónimos. Todo estaba ahí. En cuestión de horas, se volvió viral. Las redes sociales explotaron. Los noticieros lo replicaron. La empresa intentó emitir un comunicado negándolo todo, pero era demasiado tarde. Las pruebas eran irrefutables. Para el viernes, el director ejecutivo había renunciado. Min-jae fue despedida y enfrentaba cargos legales. Y docenas de ex empleados comenzaron a demandar por daños. Todo se derrumbó, exactamente como ella había planeado. Pasaron 2 meses. 2 meses desde que el mundo que la había destruido se derrumbó. Ella siguió con su vida, siguió trabajando, siguió adelante, pero había cambiado. Ya no era la chica que esperaba que alguien la salvara. Ya no era la chica que se disculpaba por existir. Era alguien que sabía que el verdadero error nunca fue confiar. El verdadero error fue no aprender. Fue quedarse en el dolor. Fue creer que ser víctima era una identidad permanente. Pero no lo era. Porque lo que aprendió después de perderlo todo fue esto: que el poder no está en lo que te hacen, sino en lo que haces después. Que la justicia no siempre viene de los demás, sino de ti misma. Que reconstruirte no significa olvidar, sino usar cada cicatriz como un recordatorio de lo fuerte que eres. Un día, mientras caminaba por la calle, vio a Min-jae. Estaba sentada en un banco, sola, con la mirada perdida. Ya no era la mujer perfecta y sonriente que todos admiraban. Era solo alguien que había perdido todo. Alguien que ahora sabía cómo se sentía. Sus miradas se cruzaron. Min-jae abrió la boca, como si quisiera decir algo. Pero ella solo siguió caminando, porque ya no necesitaba confrontarla. Ya no necesitaba respuestas. Ya no necesitaba nada de esa vida, porque había aprendido la lección más importante: que el error no fue lo que le hicieron. El error fue creer que eso la definiría. Y ahora, mientras el sol brillaba sobre su rostro y el futuro se abría frente a ella, sabía que nunca volvería a cometer ese error, porque ya no era la misma y nunca lo volvería a hacer.